Mi hijo me miró directo a los ojos y me dijo que yo era un fracaso. No levantó la voz. No necesitó hacerlo. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras pesadas, lentas, certeras. Me dijo que le daba vergüenza presentarme ante sus suegros, que prefería inventar cualquier excusa antes que tener que explicar quién era yo, qué hacía yo, qué había sido yo en esta vida. Y yo me quedé en silencio. No dije nada, no me defendí. Dejé que creyera lo que quisiera creer. Dejé que me viera como un hombre, derrotado, pobre, insignificante, un padre del que había que avergonzarse. Pero esa noche, mientras él se alejaba de mi casa con su traje caro y su perfume europeo, yo tomé una decisión que cambiaría todo entre nosotros para siempre. Me llamo Salvador Joaquín Cruz, tengo 70 años. Y esta es mi historia. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta historia te está tocando el corazón, si sientes que necesitas escucharla completa, por favor suscríbete a este canal. Estamos muy cerca de llegar a los 1000 suscriptores, y tu apoyo significa todo para mí. También déjame un comentario diciéndome desde qué país me estás escuchando. Me encantaría saber que estas palabras están llegando lejos. Ahora sí, sigamos. Hace 3 meses recibí una llamada de mi hijo Rodrigo. No hablábamos con frecuencia. Tal vez una vez cada 2 o 3 meses, siempre conversaciones breves, frías, protocolarias. Él preguntaba por mi salud con el mismo tono con el que se pregunta por el clima. Yo respondía que estaba bien, que no me faltaba nada. Nunca profundizábamos. Nunca había espacio para más. Pero esa llamada fue diferente. «Papá», me dijo con una voz extrañamente tensa, «necesito que vengas a cenar con nosotros el próximo sábado». Me sorprendió. Rodrigo jamás me invitaba a nada. Desde que se casó con Valeria hace 4 años, yo había sido borrado sistemáticamente de su vida social. No fui presentado en la boda como debía ser. No me sentaron en la mesa principal. Apenas me permitieron estar presente, como una sombra incómoda en un rincón del salón. «¿Cenar?», pregunté cauteloso. «Sí. Valeria insiste en que conozcas formalmente a sus padres. Ya sabes cómo es ella. Muy educada, muy tradicional. Dice que es una falta de respeto que después de tanto tiempo tú no los conozcas». Ahí estaba. La verdad desnuda. No me invitaba porque quisiera. Me invitaba porque su esposa lo había obligado. Porque quedaba mal, socialmente hablando, que el padre del esposo fuera un fantasma. «¿Dónde será la cena?», pregunté. «En la Hacienda del Valle. Es un restaurante elegante en la zona financiera. Por favor, papá, trata de vestirte apropiadamente. Nada muy... ya sabes, nada que llame la atención». Sentí una punzada en el pecho, pero la tragué en silencio. «Está bien, Rodrigo, ahí estaré». Colgó sin despedirse. Me quedé sentado en la sala de mi casa, mirando el teléfono en mi mano como si fuera un objeto extraño. 70 años de vida, 50 años de trabajo, 40 y 2 años siendo padre. Y mi propio hijo me pedía que no llamara la atención, que no lo avergonzara. Esa noche no dormí bien, no por tristeza, no. Ya había llorado suficiente por Rodrigo en los últimos años. Esa noche no dormí porque estaba pensando, planeando, decidiendo cómo iba a manejar ese momento. Porque verán, hay algo que mi hijo no sabía, algo que él nunca se molestó en averiguar. La Hacienda del Valle, ese restaurante elegante donde me había citado para que conociera a sus suegros, ese lugar donde esperaba que yo pasara desapercibido y me comportara como un anciano sumiso y sin importancia. Ese restaurante era mío, yo era el dueño, y esa cena iba a ser mucho más interesante de lo que Rodrigo jamás imaginó. Nací en 1955, en un pueblo pequeño de Michoacán. Mi familia era humilde, muy humilde. Mi padre trabajaba en el campo, mi madre lavaba ropa ajena. Éramos 7 hermanos, y el hambre era una presencia constante en nuestra mesa. Aprendí a trabajar antes de aprender a leer. A los 8 años ya ayudaba a mi padre en la cosecha. A los 12 dejé la escuela para trabajar tiempo completo. No fue decisión mía, fue necesidad. O comíamos todos, o yo estudiaba. No había opción. Durante años trabajé en lo que fuera.
cargando bultos, limpiando establos, ayudando en construcciones. Mis manos se endurecieron, mi espalda se encorvó prematuramente, pero nunca me quejé. Así era la vida. Así era para gente como nosotros. A los 20 años, tomé la decisión más importante de mi existencia. Me vine a la Ciudad de México. Llegué con una maleta vieja, 200 pesos en el bolsillo y un sueño confuso de ser alguien. No sabía qué significaba eso. Solo sabía que no quería morir pobre como había nacido. Conseguí trabajo como lavaplatos en un restaurante de la colonia Roma. Era un lugar pequeño, familiar, atendido por un matrimonio italiano que había emigrado después de la guerra. Se llamaba Trattoria Bella Vista. Don Giuseppe y doña Lucía fueron mis primeros maestros. Me enseñaron todo, no solo a lavar platos, sino a entender el negocio. Me mostraron cómo se elegía la carne, cómo se trataba a los proveedores, cómo se calculaban los costos, cómo se creaba un ambiente que hiciera que la gente quisiera volver. Trabajé con ellos durante 10 años. Pasé de lavaplatos a ayudante de cocina, luego a cocinero, después a encargado del salón. Don Giuseppe decía que yo tenía olfato para el negocio. Doña Lucía decía que yo tenía corazón de comerciante honesto, que era más raro todavía. Fue en ese restaurante donde conocí a Blanca. Ella era mesera. Tenía 23 años, ojos enormes color café y una risa que iluminaba el lugar entero. Me enamoré de ella en silencio durante meses, hasta que un día, don Giuseppe me empujó literalmente hacia ella y me dijo: «O la invitas a salir hoy, o mañana la invito yo y le digo que eres un cobarde». Nos casamos 6 meses después. Rodrigo nació 1 año y medio más tarde. Fue el día más feliz de mi vida. Sostuve a ese bebé diminuto en mis brazos y le prometí que él nunca pasaría hambre como yo había pasado, que él tendría educación, que él sería alguien importante. Trabajé como poseso para cumplir esa promesa. Cuando Rodrigo tenía 3 años, don Giuseppe me hizo una oferta. Quería volver a Italia. Su salud estaba delicada, extrañaba su tierra. Me ofreció comprar la trattoria en pagos cómodos, un precio justo. Me temblaban las manos cuando firmé esos papeles. A los 35 años, yo era dueño de un negocio, pero la vida tenía otros planes. Cuando Rodrigo cumplió 6 años, Blanca comenzó a sentirse mal. Dolores de cabeza, mareos, pérdida de peso. Los doctores tardaron meses en diagnosticarla. Cáncer de páncreas, avanzado. Se fue en 8 meses. Rodrigo era muy pequeño para entender completamente lo que pasaba. Yo tuve que ser padre y madre. Tuve que levantarme cada madrugada para preparar el desayuno de mi hijo, llevarlo a la escuela, correr al restaurante, trabajar como loco durante el día, recogerlo en la tarde, ayudarlo con las tareas, darle de cenar, dormirlo, y luego regresar al restaurante para cerrar. Hubo noches en las que caí dormido en el piso de la cocina, entre los hornos apagados y las ollas limpias. Pero nunca fallé. Nunca dejé que a Rodrigo le faltara nada. El restaurante creció. La trattoria Bella Vista se volvió un lugar reconocido. Comencé a ahorrar, a invertir. Años después, abrí un segundo local, luego un tercero. Rodrigo creció viendo a su padre trabajar sin descanso. Lo matriculé en buenas escuelas, le pagué clases particulares de inglés, le compré los libros que necesitaba, la ropa que quería, los tenis de marca que pedía. Estudió administración de empresas en una universidad privada. Yo pagué cada colegiatura trabajando 16 horas diarias. Cuando se graduó, lo abracé con orgullo. Mi hijo, universitario, mi hijo, profesionista, todo lo que yo nunca pude ser. Esperaba que trabajara conmigo, que aprendiera el negocio de verdad, que conociera cada rincón de los restaurantes que yo había levantado con estas manos viejas. Pero Rodrigo tenía otros planes. Consiguió trabajo en una empresa transnacional. Empezó a ganar bien, a vestir mejor, a frecuentar círculos que yo no conocía. Conoció a Valeria en una conferencia empresarial. Ella venía de una familia de empresarios, dinero viejo, apellido reconocido, y poco a poco Rodrigo comenzó a alejarse. Primero fueron las visitas menos frecuentes, luego las llamadas más cortas, después las excusas para no venir a cenar,
Y finalmente la vergüenza de tener un padre que olía a cocina, que tenía manos ásperas, que hablaba con acento provinciano, que no entendía de vinos franceses ni de inversiones bursátiles. Pero yo nunca dije nada. Seguí adelante. Abrí más restaurantes. Invertí sabiamente. La Hacienda del Valle fue mi proyecto más ambicioso. Un restaurante de alta cocina, elegante, exclusivo. El tipo de lugar al que gente como mi hijo llevaba a sus suegros. El tipo de lugar que mi hijo eligió, sin saber que era mío. El cambio en Rodrigo no fue repentino, fue gradual. Tan lento que al principio quise pensar que me lo estaba imaginando. Comenzó cuando entró a la universidad. Antes de eso, mi hijo todavía me abrazaba. Todavía me decía papá con cariño. Todavía venía corriendo cuando yo llegaba del restaurante, aunque fuera medianoche, para contarme sobre su día. Pero la universidad lo cambió. De pronto, sus amigos eran diferentes. Chicos que llegaban a Pino y 100 recogerlo en coches que costaban más que mi primer restaurante. Chicas con bolsas de diseñador y acento europeo, fiestas en casas de Bosques, Lomas, Polanco. Rodrigo comenzó a pedir ropa de marca. Quería usar lo mismo que sus compañeros. Al principio lo entendí, es normal querer encajar. Le compré lo que pedía, aunque tuviera que hacer malabares con las finanzas. Pero luego vino la vergüenza. Un día fue a recogerlo a la universidad. Había quedado de llevarlo a casa después de clases porque su coche estaba en el taller. Llegué en mi camioneta de trabajo, una pick-up vieja pero funcional que usaba para transportar suministros entre los restaurantes. Rodrigo salió del edificio rodeado de sus amigos. Cuando me vio, su rostro cambió. Se congeló. Miró la camioneta. Me miró a mí con mi ropa sencilla de trabajo y vi algo en sus ojos que nunca olvidaré. Vergüenza. Vergüenza pura. Se despidió rápidamente de sus amigos y subió al vehículo sin decir palabra. Durante todo el camino a casa no habló. Miraba por la ventana como si quisiera desaparecer. ¿Pasó algo, hijo?, le pregunté. Nada, respondió cortante. Solo, la próxima vez, ¿podrías recogerme en la esquina? No enfrente de la entrada. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico, pero no dije nada. Tragué mi orgullo herido y seguí manejando. Los años pasaron. Rodrigo se graduó. Consiguió su trabajo corporativo. Conoció a Valeria. La primera vez que me habló de ella, noté un brillo diferente en sus ojos. Estaba enamorado, eso era evidente, pero también estaba ansioso, como si tuviera algo que demostrar. Es increíble, papá. Inteligente, elegante, educada. Su familia tiene empresas de importación. Viajan por todo el mundo. Son gente de otro nivel. Gente de otro nivel. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Cuando finalmente me presentó a Valeria, entendí todo. Vinieron a cenar a mi casa. Yo preparé personalmente una comida especial. Mole poblano, mi especialidad. Arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano. Puse mi mejor mantel. Saqué la vajilla que Blanca y yo habíamos comprado para ocasiones especiales. Valeria llegó con un vestido que, probablemente, costaba más que mi renta mensual. Saludó cortésmente, pero pude ver en sus ojos ese reconocimiento instantáneo. Este no es mi mundo. Durante la cena, habló poco. Probó la comida con delicadeza, como si estuviera cumpliendo una obligación social. Rodrigo estaba tenso. Cada vez que yo hablaba, él me interrumpía o cambiaba de tema rápidamente. Cuando mencioné algo sobre mis restaurantes, Rodrigo dijo: «Mi papá tiene algunos negocios pequeños de comida. Nada importante. Nada importante. 3 décadas de trabajo, 4 restaurantes exitosos, docenas de empleados, cientos de clientes satisfechos. Nada importante». Valeria sonrió educadamente y cambió de tema hacia sus vacaciones recientes en Santorini. Esa noche, cuando se fueron, me senté en mi sala vacía y sentí un peso enorme en el pecho. Mi hijo se avergonzaba de mí, no solo de mi situación económica, sino de mí como persona, de mi origen, de mi forma de hablar, de mi mundo entero. Las cosas empeoraron cuando anunciaron el compromiso. Me invitaron a celebrar
en un restaurante francés carísimo del centro. La familia de Valeria estaba ahí. Su padre, don Alberto Cervantes, un hombre de traje impecable y mirada evaluadora. Su madre, doña Magdalena, con joyas que brillaban más que las lámparas del lugar. Me senté en esa mesa, sintiéndome como un intruso. Don Alberto hablaba de negocios internacionales, de inversiones en Europa, de propiedades en Miami. Doña Magdalena comentaba sobre el club de golf, las subastas de arte, los viajes en crucero. Yo permanecí callado la mayor parte de la cena. Cuando intenté participar en la conversación, mencionando algo sobre la industria restaurantera, don Alberto me escuchó con una sonrisa condescendiente. «Ah, sí, el negocio de la comida. Es pintoresco. Muy trabajoso, imagino». «Pintoresco». Como si fuera un hobby simpático. Rodrigo ni siquiera me defendió. Solo asintió y rápidamente cambió el tema hacia su trabajo en la transnacional. La boda fue peor. Me dijeron que sería íntima, solo familia cercana y amigos importantes. Cuando llegué al salón, había más de 200 personas. Claramente yo no estaba en la categoría de importante. Me sentaron en una mesa del fondo, con primos lejanos de Valeria, que ni siquiera me hablaron en toda la noche. No hubo discurso del padre del novio. No hubo baile especial. No hubo reconocimiento alguno. Rodrigo bailó con doña Magdalena el tradicional vals de madre e hijo, de suegra y yerno. Pero conmigo no bailó. Me fui antes del final de la fiesta. Nadie notó mi ausencia. Los meses siguientes fueron de silencio casi total. Rodrigo llamaba ocasionalmente, siempre brevemente. Nunca me invitó a su nuevo departamento. Nunca me presentó con sus amigos del trabajo. Nunca me incluyó en sus planes. Me había convertido en un secreto vergonzoso, en una parte de su pasado que prefería ocultar, hasta que llegó esa llamada, esa invitación forzada a cenar con los suegros, y yo supe que había llegado el momento de hacer algo al respecto. La humillación más grande ocurrió 3 semanas antes de esa cena. Rodrigo vino a mi casa un domingo por la tarde. No había avisado. Simplemente tocó el timbre, y cuando abrí, su rostro mostraba una mezcla de frustración y determinación. «Tenemos que hablar», dijo, entrando sin esperar, invitación. Me senté frente a él en la sala, la misma sala donde lo había visto crecer, donde habíamos jugado cuando era niño, donde había llorado cuando Blanca murió, donde había celebrado cada uno de sus cumpleaños. «¿Qué sucede, hijo?» Rodrigo respiró profundo. Se frotó las manos. Evitó mi mirada. «Papá, yo necesito que entiendas algo. Mi vida ahora es diferente. Valeria y yo nos movemos en círculos sociales que son complicados. Hay expectativas, hay imagen que mantener. ¿A dónde quieres llegar, Rodrigo? Quiero que entiendas que no puedo, que no es posible que tú...» Se detuvo, buscó las palabras correctas. «Mira, sé que trabajaste duro, sé que hiciste sacrificios, lo reconozco de verdad. Pero eso no cambia el hecho de que tu vida y la mía son muy diferentes ahora». Sentí que el aire se volvía pesado. «Explícate claramente, por favor». «Eres un fracaso, papá», explotó finalmente, levantando la voz. «Toda tu vida trabajando en cocinas, con las manos sucias, oliendo a comida, sin educación formal, sin refinamiento, sin nada que mostrar más que unos restaurancitos que apenas funcionan». El silencio que siguió fue devastador. «¿Restaurancitos que apenas funcionan?», repetí lentamente. «Sí, papá. Lo siento, pero es la verdad. Yo estudié una carrera, trabajo en una empresa internacional, gano en un mes lo que tú probablemente ganas en 6. Me codeo con gente importante, con gente que tiene poder real, influencia real. Gente como los Cervantes», dije quedamente. «Exactamente, como los Cervantes. ¿Sabes cuánto vale la empresa de don Alberto? ¿Tienes idea del nivel al que se mueven? Y yo soy parte de esa familia ahora. Soy el esposo de su hija. Tengo que estar a la altura. ¿Y yo no estoy a la altura?». Rodrigo me miró finalmente a los ojos, y lo que vi ahí me rompió el corazón. «No, papá, no lo estás. Y me da vergüenza decirlo, pero es la verdad. Me da vergüenza presentarte ante ciertas personas. Me da vergüenza que sepan que mi padre es alguien como tú,
Cada palabra era una puñalada. Alguien como yo, repetí sintiendo un nudo en la garganta. Alguien sin clase, sin educación, sin posición social. Lo siento si esto suena cruel, pero estoy harto de fingir. Estoy harto de inventar excusas de por qué nunca estás presente. Yo te di esa vida, dije, y mi voz se quebró ligeramente. Trabajé cada día de tu existencia para que tuvieras lo que yo nunca tuve. Y te lo agradezco, respondió rápidamente, pero sin emoción real. En serio, pero eso no significa que ahora tengas derecho a avergonzarme. No significa que tenga que cargar con tu mediocridad el resto de mi vida. Mediocridad. 70 años resumidos en una palabra. Me levanté lentamente del sillón. Mis rodillas crujieron. Mi espalda protestó. Caminé hacia la ventana, dándole la espalda a Rodrigo. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, dije mirando hacia la calle. No es que me consideres un fracaso, no es que te avergüences de mí. Lo más triste es que realmente crees que el dinero y la posición social definen el valor de una persona. No se trata solo de dinero, papá. Sí se trata de eso, lo interrumpí volteando a verlo. Se trata exactamente de eso. Porque cuando eras niño y yo trabajaba 18 horas para pagar tu escuela, no te avergonzabas. Cuando te compraba los tenis caros usando el dinero que debía para el mantenimiento del restaurante, no te avergonzabas. Cuando firmé préstamos para pagar tu universidad, arriesgando todo lo que había construido, no te avergonzabas. Eso es diferente. ¿Diferente por qué? Porque necesitabas mi dinero, pero ahora que tienes tu propio dinero, ahora que conseguiste una esposa rica, ya no me necesitas. Y lo que es peor, ahora soy una carga, un estorbo, una vergüenza. Rodrigo se puso de pie, claramente incómodo. Vine a ser honesto contigo. Pensé que lo entenderías. Oh, lo entiendo perfectamente, dije con una calma que no sentía. Entiendo que crié a un hombre que valora las apariencias más que el amor, que prefiere la aceptación de extraños que el respeto por su propia sangre. No tienes derecho a juzgarme. Tengo todo el derecho. Mi voz se elevó por primera vez. Soy tu padre. Te cambié los pañales. Te alimenté. Te protegí. Te eduqué. Te amé incondicionalmente. Y tú me llamas fracaso. Rodrigo caminó hacia la puerta. Sabía que no lo entenderías, por eso mismo es tan difícil tenerte en mi vida. Se detuvo antes de salir. Valeria insiste en que conozcas formalmente a sus padres. Habrá una cena la próxima semana, necesito que vengas. Pero por favor, papá, trata de no avergonzarme. Viste decentemente. No hables de tus restaurantes. Solo sé invisible. ¿Puedes hacer eso por mí? No respondí. Rodrigo suspiró. Te enviaré los detalles por mensaje. La cena es en la Hacienda del Valle. Es un lugar elegante, exclusivo. Seguramente nunca has estado ahí. Cuesta una fortuna cenar allí. Pero don Alberto insiste en pagar. Se fue sin despedirse. Me quedé parado en mi sala vacía, escuchando el sonido de su auto alejándose. Y entonces, por primera vez en años, lloré. Pero sobre todo, lloré porque sabía que algo se había roto irremediablemente entre nosotros. Y en ese momento tomé una decisión. Si Rodrigo quería verme como un fracaso, si quería avergonzarse de mí, si quería mantenerme invisible, entonces yo le daría exactamente eso. Iría a esa cena. Sería invisible, callado, sumiso, hasta que llegara el momento perfecto. Y entonces, finalmente, mi hijo descubriría quién era realmente su padre fracasado. Los días que siguieron a esa conversación fueron extraños. No volví a hablar con Rodrigo. Él tampoco me llamó. Solo recibí un mensaje de texto 3 días después con los detalles de la cena, lugar, fecha, hora, nada más. Ni un «¿cómo estás?», ni un «nos vemos pronto». Solo información fría, protocolar. Sábado 18 de noviembre, la Hacienda del Valle, 8:00 p.m. Por favor, sé puntual. Leí ese mensaje una docena de veces. Cada vez sentía una mezcla de tristeza y determinación creciendo dentro de mí. La Hacienda del Valle, mi restaurante, mi proyecto más ambicioso. El lugar que había inaugurado apenas 2 años atrás, después de una inversión considerable y meses de planificación meticulosa.
Rodrigo no lo sabía, nunca le había contado sobre este proyecto. Después de años de verlo distanciarse, después de sentir su desprecio creciente, había dejado de compartir mis logros con él. ¿Para qué? Solo los minimizaría, como había hecho con todo lo demás. La Hacienda del Valle era especial. No era solo otro restaurante, era mi obra maestra. Había contratado a un chef que había trabajado en España y Francia. Diseñé personalmente cada detalle del lugar. La iluminación tenue pero elegante. La decoración que mezclaba lo mexicano tradicional con toques contemporáneos. El sistema de sonido que permitía música ambiental perfecta sin ser invasiva. La carta de vinos era excepcional. Los manteles eran de lino importado. La vajilla era de porcelana fina. Cada mesero estaba entrenado no solo para servir, sino para crear una experiencia. Y había funcionado. En 2 años, la Hacienda del Valle se había convertido en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Reservar una mesa requería semanas de anticipación. Las reseñas en revistas gastronómicas eran brillantes. Empresarios, políticos, artistas, todos querían cenar allí. Y mi hijo, que me consideraba un fracaso, había elegido precisamente ese lugar para presentarme ante sus suegros. La ironía era casi poética. Durante esos días de espera pensé mucho en cómo manejar la situación. Podía simplemente revelar la verdad desde el principio, llegar y decir, «Sorpresa, este lugar es mío». Pero eso sería demasiado fácil, demasiado simple. No, yo quería algo diferente. Quería que Rodrigo experimentara exactamente lo que él me había hecho sentir. Quería que sintiera vergüenza, incomodidad, la humillación de descubrir que sus suposiciones eran completamente erróneas. Llamé a Mauricio, el gerente general de la Hacienda del Valle. Era un hombre brillante, de unos 40 años, que había trabajado conmigo desde que el restaurante era solo un proyecto en papel. «Mauricio, necesito pedirte algo inusual», le dije cuando nos reunimos en su oficina. «Lo que necesite, don Salvador». Le expliqué la situación, le conté sobre Rodrigo, sobre la cena, sobre todo. Mauricio me escuchó con una mezcla de sorpresa y comprensión. «Entonces quiere que finjamos no conocerlo cuando llegue», resumió. «Exactamente. Trátame como a cualquier otro comensal. No me des ningún trato especial. De hecho, quiero que me trates con la cortesía básica pero sin ningún reconocimiento especial, hasta que yo te haga una señal». «¿Y cuál será la señal?» «Lo sabrás cuando la veas». Mauricio sonrió. Había algo de justicia poética en todo esto que incluso él podía apreciar. «Cuente conmigo, don Salvador. Será interesante». También hablé con el personal clave, con Daniel, el chef, con Carolina, la sommelier, con los meseros principales. Todos entendieron la situación. Algunos incluso parecían emocionados de ser parte de esta lección que estaba a punto de darle a mi hijo. El día de la cena llegó finalmente. Me preparé con cuidado, no con la intención de impresionar, sino todo lo contrario. Quería verme exactamente como Rodrigo me imaginaba, un anciano simple, un poco fuera de lugar en un ambiente elegante. Me puse un traje que tenía años sin usar. Era de buena calidad, pero anticuado. Una camisa blanca sencilla. Zapatos limpios, pero claramente viejos. Me peiné hacia atrás con gomina, como solía hacerlo cuando era joven. Me miré en el espejo y vi exactamente lo que quería ver. Un hombre mayor, humilde, ligeramente intimidado por la perspectiva de cenar en un lugar elegante. Perfecto. Llegué al restaurante a las 7:50 p.m., 10 minutos antes de la hora acordada, como era mi costumbre. La puntualidad era algo que valoraba profundamente. La Hacienda del Valle se veía espléndida. Las luces exteriores iluminaban la fachada de piedra y madera. Un valet parking atendía los coches que llegaban. Por las ventanas se veía el interior cálido y acogedor. Sentí un orgullo profundo. Esto era mío. Yo había creado esto. Con mi trabajo, mi visión, mi esfuerzo. Entré por la puerta principal. El hostess, un joven llamado Alberto que conocía perfectamente quién era yo, me saludó con profesionalismo impecable. «Buenas noches, señor. ¿Tiene reservación?» «Sí, a nombre de Rodrigo Cruz», respondí.
Con voz suave, casi tímida, Alberto revisó su lista con la tableta electrónica. Claro, señor Cruz, su mesa aún no está completa. ¿Gusta esperar en el bar o prefiere que lo acomode en la mesa? Esperaré en la mesa, si no hay problema. Por supuesto, acompáñeme, por favor. Me condujo a través del comedor principal. Era sábado por la noche y el lugar estaba casi lleno. Parejas elegantes, grupos de amigos, familias celebrando ocasiones especiales. El murmullo de conversaciones se mezclaba con la música suave de jazz que sonaba de fondo. La mesa estaba en una zona privilegiada, junto a una ventana que daba al jardín interior iluminado. Era una de las mejores mesas del restaurante. Me senté y miré alrededor como si fuera la primera vez que veía este lugar, como si estuviera abrumado por la elegancia, como si no supiera exactamente cuánto había costado cada lámpara, cada silla, cada detalle decorativo. Un mesero se acercó con la carta de vinos. «Buenas noches, señor. ¿Gusta algo de beber? Mientras espera». «Solo agua, por favor», respondí humildemente. «¿Con gas o natural?» «Natural está bien». El mesero se retiró. Me quedé solo en la mesa, esperando. Y entonces los vi llegar. Rodrigo entró primero, seguido de Valeria. Detrás de ellos venían don Alberto y doña Magdalena, los cuatro vestidos impecablemente. Rodrigo llevaba un traje azul marino que probablemente costaba más que mi renta mensual de hace 20 años. Valeria lucía un vestido negro elegante. Los Cervantes irradiaban esa seguridad que solo el dinero viejo puede dar. Rodrigo me vio, y su expresión cambió sutilmente. Había algo ahí. Preocupación. Vergüenza anticipada. Caminó hacia la mesa con una sonrisa forzada. «Papá», me saludó con frialdad, «llegaste temprano». «Siempre he sido puntual», respondí en voz baja. Hizo las presentaciones formales. Don Alberto me estrechó la mano con firmeza evaluadora. Doña Magdalena me ofreció una sonrisa cortés pero distante. Valeria me saludó con educación mecánica. Todos se sentaron. Rodrigo inmediatamente tomó el control de la situación. «Este lugar es increíble, ¿verdad?», dijo dirigiéndose a sus suegros. «Don Alberto, usted tiene muy buen gusto para elegir restaurantes». «He venido algunas veces», respondió don Alberto con satisfacción. «La comida es excepcional y el ambiente es perfecto para ocasiones especiales». «Nunca había estado en un lugar tan elegante», dije yo con voz suave, casi apologética. Rodrigo me lanzó una mirada de advertencia. «No arruines esto», decían sus ojos. Doña Magdalena me miró con algo que podría interpretarse como lástima condescendiente. «Oh, es un lugar encantador, aunque para nosotros ya es algo habitual cenar en restaurantes de este nivel». «Debe ser muy agradable», respondí mansamente. El mesero llegó con las cartas. La conversación fluyó, principalmente entre los Cervantes y Rodrigo. Yo permanecí callado, casi invisible, exactamente como mi hijo me había pedido. Y mientras los escuchaba hablar, mientras veía a Rodrigo esforzarse por impresionar a sus suegros, mientras sentía su alivio de que yo me estuviera comportando apropiadamente, esperé el momento perfecto, porque sabía que ese momento llegaría, y cuando llegara, todo cambiaría. La cena progresaba según lo planeado, o al menos según Rodrigo lo había planeado. Él dominaba la conversación con soltura, hablando sobre su trabajo, sus proyectos, sus logros. Don Alberto asentía aprobadoramente. Valeria lo miraba con orgullo. Doña Magdalena comentaba, ocasionalmente, sobre sus propias experiencias en círculos empresariales. Yo permanecía en silencio, comiendo lentamente, respondiendo con monosílabos cuando alguien se dignaba a dirigirme la palabra. Rodrigo estaba visiblemente aliviado. Su plan estaba funcionando. Su padre se comportaba como el anciano invisible que él quería que fuera. Después del plato principal, don Alberto pidió una botella de vino particularmente exclusiva. «Este es un Chateau Margaux del 2015», explicó cuando el sommelier la presentó. «Una de las mejores cosechas de la década. No muchos lugares en México tienen acceso a vinos de este calibre». Carolina, nuestra sommelier, descorchó la botella con elegancia profesional y sirvió un poco en la copa de don Alberto para que lo probara. «Exquisito»,
declaró después de probarlo. Absolutamente exquisito. Mientras Carolina servía las copas, su mirada se cruzó brevemente con la mía. Ahí estaba. El momento se acercaba. La conversación derivó hacia negocios. Don Alberto comenzó a hablar sobre sus empresas de importación, sobre contactos internacionales, sobre inversiones. El secreto del éxito, dijo con autoridad, está en saber dónde invertir y con quién asociarse. No cualquiera tiene el olfato para los negocios realmente lucrativos. Completamente de acuerdo, dijo Rodrigo con entusiasmo. De hecho, en mi empresa estamos explorando... Se detuvo abruptamente. Mauricio, el gerente general, se había acercado a nuestra mesa, pero no venía a verificar que todo estuviera bien como había hecho con otras mesas. Venía directamente hacia mí. Disculpe la interrupción, dijo Mauricio con una reverencia sutil. Todos en la mesa lo miraron con curiosidad. Y entonces, Mauricio hizo lo que habíamos planeado. Señor propietario, dijo claramente dirigiéndose a mí, necesito consultarle algo sobre la reservación del evento privado del próximo miércoles. ¿Tiene un momento? El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo se quedó congelado, con la copa de vino a medio camino hacia sus labios. Valeria parpadeó confundida. Don Alberto frunció el ceño. Doña Magdalena miró a Mauricio como si hubiera hablado en otro idioma. «¿Señor propietario?», repitió don Alberto lentamente. Mauricio mantuvo su profesionalismo impecable. «Sí, don Salvador es el propietario de la Hacienda del Valle». Rodrigo dejó caer la copa. El vino tinto se derramó sobre el mantel blanco como sangre. «¿Qué?». Apenas pudo articular. Me tomé mi tiempo. Limpié mis labios con la servilleta. Bebí un sorbo de agua. Y finalmente miré a mi hijo directamente a los ojos. «Mauricio, lo de la reservación puede esperar. Como ves, estoy cenando con mi familia». «Por supuesto, don Salvador. Disculpe la interrupción». Mauricio se retiró, dejando una bomba emocional en la mesa. Don Alberto fue el primero en recuperarse. «¿Usted es el dueño de este restaurante?» «Sí», respondí con calma. «Este y otros 3 establecimientos en la ciudad». Pero tú dijiste... Rodrigo me miraba como si acabara de ver un fantasma. «Tú dijiste que tenías algunos negocios pequeños de comida». «Eso fue lo que tú dijiste, Rodrigo», lo corregí suavemente. «Yo nunca dije eso. Tú asumiste, y nunca te molestaste en preguntar realmente sobre mi trabajo». Valeria miraba a su esposo con confusión. «Rodrigo, ¿no sabías que tu padre era dueño de la Hacienda del Valle?» «Yo... no... Él nunca le interesó saber», completé la frase. «Verás, Valeria, don Alberto, doña Magdalena, mi hijo decidió hace años que yo era un fracaso, que mis negocios eran insignificantes, que yo no estaba a la altura de su nuevo estilo de vida». Don Alberto me observaba con renovado interés. «La Hacienda del Valle es uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad. Las reservaciones se agotan con semanas de anticipación. ¿Desde cuándo lo tiene?» «Lo inauguré hace 2 años, pero llevo más de 30 años en la industria restaurantera. Comencé como lavaplatos». «Extraordinario», murmuró don Alberto. «Es un lugar impecable. La comida, el servicio, la atmósfera, todo es de primer nivel. Gracias, me enorgullece cada detalle». Doña Magdalena, siempre atenta a los detalles sociales, preguntó: «¿Y la decoración? Esa mezcla de tradicional y contemporáneo es muy sofisticada». «La diseñé personalmente. Contraté a un arquitecto para ejecutar la visión, pero cada elemento fue decidido por mí. Quería que el lugar reflejara nuestras raíces sin sacrificar elegancia». Rodrigo permanecía en silencio. Su rostro había pasado del shock a la vergüenza, y ahora se asentaba en algo que no podía definir. Confusión, rabia, humillación. «Rodrigo me dijo que este lugar costaba una fortuna», continué sin piedad ahora. «Tiene razón. La cuenta promedio aquí está entre 3 y 5 mil pesos por persona. Y esta noche la reservación está a mi nombre, así que la cena es cortesía de la casa». Don Alberto sonrió ampliamente. «Bueno, esto sí que es una sorpresa. Y muy placentera, debo decir. Rodrigo, tu padre es un empresario impresionante». «Yo no sabía»,
murmuró Rodrigo. No sabías, repetí, o no quisiste saber. Porque te aseguro, hijo, que si alguna vez me hubieras preguntado, si alguna vez hubieras mostrado genuino interés en mi vida, en mi trabajo, te habría contado todo. Te habría mostrado cada restaurante, te habría explicado cada decisión de negocio, te habría incluido en mi mundo. Papá, yo... Pero no preguntaste. En cambio, asumiste. Decidiste que yo era un viejo pobre y fracasado que te avergonzaba. Me dijiste literalmente que tenías vergüenza de presentarme ante ciertas personas. Valeria miró a su esposo con sorpresa y desaprobación. ¿Le dijiste eso a tu padre? Rodrigo no respondió. Tenía la mirada fija en el mantel manchado de vino. Y lo más irónico, continué, es que me invitaste a este lugar específicamente. De todos los restaurantes en esta ciudad, elegiste este, el que yo construí, el que yo financié, el que lleva mi visión en cada rincón. Daniel, el chef, salió de la cocina en ese momento. Se acercó a nuestra mesa con una sonrisa profesional. Don Salvador, buenas noches. No sabía que estaría cenando con nosotros esta noche. ¿Todo está de su agrado? Perfecto como siempre, Daniel. Excelente. Le preparé un postre especial. Ese flan de cajeta que tanto le gusta, con la receta de su difunta esposa. Rodrigo levantó la mirada bruscamente al escuchar mencionar a su madre. Mi esposa Blanca, le expliqué a los Cervantes, era una cocinera extraordinaria. Antes de morir, me enseñó varias recetas familiares. Daniel tuvo la generosidad de perfeccionarlas para el menú. Don Alberto levantó su copa. Debo decir, Salvador, que estoy genuinamente impresionado, no solo por su éxito empresarial, sino por su humildad. Llegó aquí esta noche sin aires de grandeza, sin necesidad de presumir su posición. Eso habla muy bien de su carácter. El verdadero éxito, dije, mirando directamente a Rodrigo, no se mide por cuánto presumes, sino por cuánto construyes en silencio. No se trata de a quién impresionas, sino de a quién ayudas. No se trata de las apariencias, sino de la sustancia. Rodrigo finalmente encontró su voz. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué dejaste que yo creyera... ¿Que dejara que creyeras qué, hijo? ¿Que eras superior a mí? ¿Que habías superado a tu pobre padre fracasado? Quería que llegaras a esa conclusión por ti mismo. Quería ver hasta dónde llegaba tu desprecio. El postre llegó. El ambiente en la mesa era tenso, incómodo, y yo, por primera vez en años, me sentía completamente en paz, porque la verdad finalmente estaba sobre la mesa, junto con el vino derramado y la vergüenza de mi hijo. El postre se sirvió en un silencio incómodo. Don Alberto y doña Magdalena intercambiaban miradas, claramente procesando la situación. Valeria miraba a Rodrigo con una mezcla de decepción y confusión, y mi hijo no levantaba la vista del plato. Fue don Alberto quien finalmente rompió el silencio. Salvador, debo admitir que esta noche ha sido reveladora. Rodrigo nos había dado a entender que usted era, bueno, digamos que una persona de recursos limitados. Lo sé perfectamente, respondí con calma. Mi hijo se avergonzaba de mí, o mejor dicho, se avergonzaba de lo que creía que yo era. Rodrigo finalmente habló con voz temblorosa. Papá, yo no sabía. Si me hubieras dicho... Si te hubiera dicho qué, Rodrigo, lo interrumpí. ¿Que tenía dinero? ¿Que era exitoso? ¿Y entonces qué? ¿Me habrías respetado solo por eso? ¿Me habrías amado solo porque resultó que tenía más dinero del que pensabas? No es eso. Eso es exactamente. Mi voz se elevó ligeramente. Porque cuando pensabas que yo era pobre, cuando creías que solo tenía restaurancitos que apenas funcionaban, me llamaste fracaso, me dijiste que te daba vergüenza, me pediste que fuera invisible en tu vida. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Rodrigo. Lo siento, papá. Lo siento mucho. ¿Lo sientes porque estabas equivocado sobre mi situación económica? ¿O lo sientes porque te diste cuenta de que juzgaste mal a tu propio padre? Rodrigo no pudo responder. Me levanté de la mesa lentamente. Mis viejas rodillas protestaron, pero me mantuve firme. Verán, hace 70 años nací en la pobreza. Trabajé desde niño.
Me rompí la espalda construyendo una vida mejor. Perdí a mi esposa cuando mi hijo era pequeño. Sacrifiqué todo, absolutamente todo, para darle a Rodrigo las oportunidades que yo nunca tuve. Miré a cada uno de los presentes. Le pagué escuelas privadas, universidad, libros, ropa, experiencias. Todo lo que pidió, se lo di. No porque tuviera dinero sobrante, sino porque era mi hijo y lo amaba incondicionalmente. Mi voz se quebró ligeramente. Y cuando creció, cuando consiguió su propio éxito, cuando se casó con una mujer maravillosa de una familia distinguida, yo estaba orgulloso. No celoso, no resentido, orgulloso, porque había logrado mi objetivo, darle una vida mejor que la mía. Don Salvador, pero él decidió que yo no era suficiente, continué. Decidió que mis manos trabajadoras eran vergonzosas, que mi acento provinciano era embarazoso, que mi origen humilde era una mancha en su imagen perfecta. Don Alberto me miraba con algo que parecía respeto profundo. El verdadero fracaso, dije mirando directamente a Rodrigo, no es ser pobre. El verdadero fracaso es olvidar de dónde vienes. Es despreciar a quienes te amaron cuando no tenías nada que ofrecer a cambio. Es valorar el dinero por encima de la dignidad y las apariencias por encima del amor. Saqué mi cartera y dejé una tarjeta sobre la mesa. Esta es mi tarjeta de negocios. Si algún día, Rodrigo, decides que quieres conocer realmente a tu padre, que quieres saber quién soy más allá de lo que gano o lo que poseo, puedes llamarme. Pero si lo que buscas es presumir que tu padre tiene dinero, que es dueño de restaurantes exitosos, que puede abrir puertas sociales para ti, entonces no te molestes. Rodrigo sollozaba, abiertamente ahora. «Papá, por favor, te crié para ser un buen hombre, no un hombre rico», dije suavemente. Parece que fallé en esa tarea. Me volví hacia don Alberto y doña Magdalena. Fue un placer conocerlos. Valeria, cuida de mi hijo. Es un buen hombre bajo todas esas capas de inseguridad y necesidad de aprobación. Solo necesita recordar quién es realmente. Comencé a caminar hacia la salida. Los comensales de otras mesas me miraban, algunos reconociéndome, otros sintiendo simplemente la tensión del momento. Rodrigo se levantó de golpe. «Papá, espera, no te vayas así». Me detuve. Me giré lentamente. «Toda tu vida te esperé, hijo. Esperé a que llegaras de la escuela. Esperé a que despertaras cada mañana. Esperé a que te graduaras. Esperé a que me presentaras a tu esposa apropiadamente. Esperé a que me llamaras. Esperé a que recordaras que tenías un padre que te amaba». Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. Pero ya estoy cansado de esperar. Tengo 70 años. No sé cuánto tiempo me queda. Y no voy a desperdiciar lo que me resta esperando a que alguien decida que valgo la pena. No digas eso, por favor. Te amo, Rodrigo. Siempre te amaré. Pero el amor no significa permitir que me falten al respeto. El amor también significa tener dignidad. Y yo he recuperado la mía esta noche. Salí del restaurante bajo la luz de las lámparas que yo mismo había elegido, caminando sobre el piso que yo había mandado instalar, pasando junto a las mesas que yo había comprado. Afuera el aire fresco de la noche me golpeó el rostro, y por primera vez en años me sentí libre, libre de las expectativas, libre de la necesidad de ser aceptado por mi propio hijo, libre del peso de fingir ser menos de lo que era. Había construido un imperio desde cero. Había superado la pobreza, la pérdida, el dolor. Había creado belleza donde no había nada. No era un fracaso. Nunca lo había sido. Y ya no necesitaba que nadie, ni siquiera mi hijo, me lo confirmara. Subí a mi auto, un Mercedes discreto que mantenía en el estacionamiento del restaurante, y me alejé. En el espejo retrovisor vi a Rodrigo salir corriendo del restaurante, gritando mi nombre, pero no me detuve. Algunas lecciones duelen, y esta era una que mi hijo necesitaba aprender, aunque me rompiera el corazón enseñársela. ¿Te gustó la historia? Suscríbete al canal y descubre muchos otros relatos emocionantes.